Las bulla. Las bulla, Maxi. Un rápido repaso sobre lo que son los transformadores de corriente, que son fundamentales para los sistemas de protección. Está viendo la pantalla, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, Nero. Sí, se ve. A ver, este es un tema que en teoría ya lo debían saber, pero estoy casi seguro que no lo conocen. A pesar que mi percepción está equivocada. Si bien saben lo que es un transformador de corriente, lo que es un transformador de tensión, no conocen lo más importante de este equipo, que es el de... que son cómo especificar, bueno, cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de transformadores de corriente, que es importante saberlo. Y lo que es más importante para un ingeniero, en el caso de ustedes, es cómo especificar un transformador de corriente para comprarlo. Porque es ahí donde se cometen muchos errores y al final uno compra lo que no le sirve, lo que no va a ser bien utilizado. Y eso es lo fundamental que queremos, que yo quiero que ustedes vean en este repaso que vamos a hacer sobre estos equipos. Entonces, cuando hablamos de protecciones de sistemas eléctricos, sabemos que esta protección lo hacemos a través de unos equipos que llamamos relés de protección. ¿Y qué son los relés? No son más que unos equipos que van a censar los voltajes y las corrientes para proteger ante eventos que no son normales. ¿Y cómo opera? A través de un ajuste, que cuando va a suceder una falla o una perturbación, ese relé va a arrancar, porque la falla va a estar por encima del ajuste que hemos colocado, ya sea de corriente, ya sea de voltaje, ya sea de potencia, ya sea de voltios, de hertz, de cualquier valor eléctrico que estemos midiendo. Y una vez que el relé opera, lo que hace es aislar la parte que esté en falla. Aislar la parte que esté en falla del resto del sistema para que el resto del sistema siga trabajando normalmente. ¿Cómo lo aísla? Abriendo los interruptores del sistema, del elemento que esté en falla. Entonces, estos relés que funcionan en diferentes, bueno, no los relés, sino que los sistemas eléctricos tienen diferentes niveles de voltaje, y voltajes altos, que van desde, cuando hablamos de sistemas de potencia, estamos hablando a partir de los 115.000 voltios para arriba, 115.000 voltios, 230.000 voltios, y hoy en día en Bolivia que estamos entrando a los 500.000 voltios, ¿no? Que son los 500 kV. Entonces, como estos voltajes y estas corrientes son grandes, para alimentar estos relés, para dar la información a los relés de corrientes y de voltajes, se hacen a través de los transformadores de voltajes y de corriente, lo que comúnmente conocemos los CTs, transformadores de corriente, o los PTs, transformadores de tensión o de potencial, que vienen de sus abreviaciones del inglés. Entonces, ¿qué hacen esto? Lo que nos transforman valores grandes a valores pequeños, a valores manejables, para que podamos medir, registrar los valores de voltajes, de corrientes, de potencia en instrumentos, para realizar el control de los sistemas, ver si están operando dentro de sus valores, sin no tomar alguna acción, y dentro de lo que es el sistema de protección para alimentar a los relés de protección. Entonces, los transformadores, los CTs, están diseñados ¿para qué? Para reproducir en la forma más precisa posible, en su circuito secundario, la corriente que está circulando en el circuito primario, manteniendo su ángulo de corriente, o sea, su posición fasorial. Entonces, resumiendo, lo que hacen los CTs reproducen en sus secundarios, en sus bobinas secundarios, una corriente que sea replicada a una escala menor de la corriente del primario del sistema eléctrico. ¿Cuáles son los propósitos de los CTs? Son básicamente tres. El primero es aislar al equipo de medición, al equipo de control o al relé de protección de los circuitos de alto voltaje, de alta tensión. La segunda función es suministrar la corriente con un valor proporcional al valor real que está circulando por el primario. Termino aquí. Es dotar al circuito secundario de un valor de corriente que sea óptimo, que sea el valor adecuado para que estos valores puedan ser usados en equipos de medición, de control o de protección. Cuando hablamos de protección estamos hablando del relé. En general, se ha estandarizado mediante normas que las corrientes nominales del CT sean a valores nominales de 5 amperios, y también el otro valor muy usado, sobre todo por la norma europea, es que los CTs tengan un valor en secundario de 1 ampere. Es decir, de un valor primario a un valor secundario de 5 amperios, o de un valor primario a un valor de 1 ampere, en valores nominales. Entonces, un CT no es nada más que un transformador por donde circula una corriente primaria, conectada lógicamente a una carga, un circuito primario, donde si ustedes se fijan, el valor del arrollamiento primario está conectado en serie con el circuito de alta tensión. Y en el valor secundario, en el lado secundario, vamos a tener los valores que van a circular de corriente secundaria, que nos van a alimentar las bobinas en este caso lo que nos interesa, de los diferentes relés de protección que nosotros podamos usar. Bueno, lo importante es que el CT nos refleje en la forma más precisa la corriente primaria en valor secundario. Ya sabemos que en un transformador siempre hay pérdidas, hay caídas de tensión, y entonces, para que el consumo de energía sea insignificante en el CT, la bobina primaria debe tener alambres gruesos, porque lógicamente está llevando la corriente del primario, que es un valor bastante grande. Por tanto, para evitar sobrecalentamientos y caídas de tensión, usamos un bobinado grueso. De tal forma que vamos a tener que la resistencia en el primario va a ser un valor muy pequeño. Y también que tenga muy pocas vueltas el circuito primario, de tal forma de tener que su reactancia X sea lo más pequeña posible.
Eso va a evitar que las pérdidas sean casi insignificantes. Cuando nosotros especificamos el CT, tenemos que especificarlo con sus valores de tal forma que tengan un buen desempeño para una gran variación de corriente. Entonces el CT va a variar en el lado secundario desde un valor de 0 hasta un valor de 5 amperios, que es el valor de la corriente nominal. Lógicamente, si lo sobrecargamos, nos va a tener que seguir midiendo. Y lógicamente, en condiciones de falla, nosotros vamos a dimensionar el CT con la corriente nominal en condiciones normales de operación, por lo tanto, corrientes de carga normales. Pero cuando tengamos falla, sabemos que cuando ustedes ya no se saben de cortocircuitos, ya saben que cuando hay cortocircuito, las corrientes de falla son grandes, por lo tanto, vamos a tener corrientes mucho más grandes que las corrientes del circuito de los valores nominales con los cuales nosotros hemos comprado el CT. Entonces, se va a comportar, debería comportarse de una forma lineal hasta los valores grandes de las corrientes de cortocircuitos que nuestra escena de potencia está manejando. Ahora, algo importantísimo en los CT, bueno, en todo tipo de medida, es que existen unas simbologías que nos van a ayudar a identificar a un CT. En la norma americana, el CT se lo dibuja, como están viendo ahí en la figura, como una M, como una omega, que representa el circuito primario y el circuito secundario. Perdón, la omega representa el circuito secundario, y esta barra, este cable que pasa, es el valor primario. Y ahora, una de las cosas importantísimas es que todo equipo de medida, un transformador de potencia, un transformador de corriente, un transformador de tensión, va a tener estas marcas que ustedes están viendo aquí, que son las marcas de polaridad de los CTs, de cómo nosotros los podríamos conectar. En este sentido, es que lo que la marca de polaridad indica es que el fabricante te está indicando dónde se inicia el bobinado. Entonces, si el bobinado en esta forma, no como aquí estoy dibujando, nos va a poner la marca de la polaridad aquí al inicio de la bobina. Entonces, este va a ser el inicio de la bobina y este va a ser el fin de la bobina. Entonces, este se lo voy a poner como está en el dibujo, un punto ahí. Este es el inicio y este es el fin. Entonces, cuando nosotros conectemos un equipo, podemos conectar por el inicio, podemos conectarlo por el final. ¿Sí? Y lo importante es que nosotros aprendamos a reconocer lo siguiente. Si la corriente primaria entra por polaridad, como en este dibujo, la corriente secundaria también va a salir por polaridad. Por lo tanto, va a tener la corriente va a tener esa dirección si la corriente primaria entra por este lado. Si estoy conectado al revés, mi secundario, es decir, aquí mi primario y secundario estoy conectando con polaridad y polaridad. Pero si lo conecto al revés, mi primario por polaridad y mi secundario por no polaridad, entonces si aquí mi corriente primaria entra por polaridad, aquí mi corriente secundaria también va a salir por polaridad, y por lo tanto la corriente secundaria va a tener esta dirección. Y eso es importante saberlo, sobre todo en aquellos relés donde necesitamos determinar la dirección de la corriente, como son los relés diferenciales. En otros países las normas son estas. Esta es la norma americana, la norma ANSI, esta es la norma ISA internacional, esta es la norma alemana. Es importante que ustedes como ingenieros aprendan a reconocer cualquiera de las normas, porque Bolivia es un país sin normas. Entonces, normalmente en las instalaciones eléctricas se usan las normas de los países de donde se han comprado los equipos o de donde ha sido la donación. Por ejemplo, si nosotros, el país ha recibido donación para cierta infraestructura eléctrica de Estados Unidos, todo el equipamiento de la donación va a venir con norma americana, dibujada con norma americana, y por lo tanto hay que conocer su simbología. Si compramos a través de créditos alemanes, va a venir con la norma alemana, los dibujos van a venir exactamente con eso, como también con esa norma. Y lógicamente el ingeniero boliviano tiene que aprender a familiarizarse con una u otra norma. Y si compramos de cualquier otro país que trabaje con norma internacional, los planos van a venir con esos dibujos. Entonces es importante aprender a reconocerlos, y es importante en el momento de especificar cómo se especifica la norma americana, cómo se especifica la norma alemana o cómo se especifica la norma internacional, que son diferentes formas de hacerlo. Entonces, cuando nosotros dibujamos un plano en norma americana, en general un diagrama unifilar, el diagrama americano tiene la representación del generador, en la forma que están viendo ahí, la subestación, o la base de la subestación, dibujada con una línea gruesa, ya sea horizontal o vertical, el interruptor, un cuadrado, y lógicamente el transformador de corriente, siempre dibujado con sus polaridades de cómo está conectado el equipo en la realidad. Entonces, cuando ustedes vayan a realizar un plano eléctrico, los planos que ustedes van a ver, van a decir, en general, ya sean americanos, europeos o de cualquier otro país, o internacional, siempre el diagrama que ustedes van a tener en la instalación que ya está funcionando, van a tener en cada plano un sello que diga as built, y es como fue construido. Entonces ya es una vez que terminaron de instalar, de montar, de probarlo, entonces a los planos iniciales que vinieron o se hicieron al comienzo de la obra, se hacen todas las modificaciones. Por ejemplo, en el plano inicial, supongamos que ahí estaba así, en el plano inicial de la obra, pero cuando vino el técnico y lo cableó como estamos viendo en el dibujo, y por tanto el diagrama as built va a reflejar esta conexión. Entonces refleja exactamente el último plano, el aprobado como fue construido ya para la operación, y registra todos los últimos cambios que se han hecho en toda la etapa de montaje y de pruebas. Ahora, ¿qué es lo importante en un CT?
que tengan una precisión, una exactitud. Lógicamente, mientras más preciso sea, la relación de la corriente primaria a la relación de corriente secundaria va a ser mucho más precisa. Y la precisión se la entiende, independientemente del valor que tenga, que este CT tiene la capacidad de operar dentro de sus características ideales. Y vamos a ver luego estos errores, de acuerdo a la tabla, cómo va estas precisiones, o errores al final, cómo varían de acuerdo a las diferentes normas. ¿Qué es lo importante? Si tenemos que, en cualquier circuito electromagnético aplicamos la ley de Ohm, vamos a tener que el flujo del advenimiento primario menos el flujo del advenimiento secundario es igual a ¿qué? A la reluctancia, por la fuerza magnetomotriz del bobinado primario, y F es la fuerza magnetomotriz del bobinado secundario, que es el mismo flujo, es igual a ¿qué? A la reluctancia, y que la reluctancia es la resistencia que un circuito ofrece al paso del flujo magnético, multiplicado por el flujo magnético en el núcleo del CT. Entonces, en una relación ideal, nosotros tenemos que la fuerza magnetomotriz primaria va a ser que la cantidad de vueltas del arrollamiento primario por la corriente primaria menos la fuerza magnetomotriz del bobinado secundario es la cantidad de vueltas del secundario por la corriente secundaria, que va a ser igual a la reluctancia por el flujo. Ahora, lo que queremos es que esto sea lo más pequeño posible, lo que nos va a dar que nuestro transformador va a ser lo más preciso posible. Entonces, en condiciones ideales, que son las que normalmente siempre ustedes han trabajado o operado, consideramos de que no hay pérdidas. Por lo tanto, la relación de la reluctancia por el flujo es igual a cero. Y entonces aquí ya entra lo que siempre hemos estado trabajando, nuestra relación de transformación, donde la cantidad de vueltas la cantidad de vueltas del primario por la corriente primaria es igual a la cantidad de vueltas del secundario por la corriente secundaria, de donde salen las diferentes ecuaciones que normalmente hemos usado para calcular la relación entre las corrientes primarias y la corriente secundaria. Que en realidad, aquí lo que nos dice que la corriente secundaria es igual a la corriente primaria, dividido entre ¿qué? NS sobre SP, que es la relación de transformación del CT. ¿Cuál es la relación CT? La cantidad de vueltas del secundario dividido entre la cantidad de vueltas del primario, de arrollamiento, ¿no? Del bobinado. Entonces hemos dicho que básicamente existen dos tipos de CTs. En general, hay más. Los que están normalizados a una corriente nominal de 5 amperios o los que están normalizados a una corriente nominal de 1 ampere. Entonces, según la norma en sí, las corrientes del primario, que son las corrientes del primario son estas X, son de 10, 15, 25, 40, 50, 75, 100 amperios, 150, 200, 300, 400, 600, 300, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 y van de 2000 en 2000 aumentándose hasta el valor que uno quiera. Entonces, eso es lo que nos indica la normancia. Entonces muy sencillo. Si vemos este ejemplo aquí, 1.51, si tenemos un CT por donde está circulando la corriente primaria de 120 amperios, y este CT tiene 20 espiras en el primario y 600 espiras en el secundario, la pregunta es cuál es la corriente en valor secundario. Entonces, ya sabemos que la fórmula es la corriente secundaria es igual a la corriente primaria dentro de la relación del CT, que es la relación del CT, la cantidad de arrollamientos del secundario sobre el primario. Entonces, la cantidad de arrollamientos del secundario son 600 espiras a 20 espiras, da 30. Por lo tanto, la relación del CT va a ser igual a 30 amperios, o va a ser igual, si es a 30, este es nuestro CT, significa que va a tener 150 amperios en el primario, o 5 amperios en el secundario, 5 por 30, ¿verdad? Entonces, cuando esté pasando 120 amperios por aquí, y nuestra relación es 30, entonces significa que en el secundario, si por aquí están pasando 120 amperios, en el secundario, por aquí van a pasar 4 amperios. Lógicamente, cuando estén pasando 150 amperios por aquí van a pasar 5 amperios. Esa es la relación nominal. ¿Cuándo usar 5 amperios o 1 ampere? Esa decisión debería estar supeditada al valor de la corriente secundaria o a la carga que yo estoy colocando en mis devanados secundarios. ¿A qué me refiero? A la carga en mi devanado secundario. Entonces aquí, ¿cuánto? Aquí es un amperio, aquí es un centímetro, aquí es un medidor de energía, aquí es un relé, aquí es un relé. Por cada uno de estos equipos tiene un burden, es una carga que va a consumir. En inglés usan dos palabras que ya hacen un poquito la diferencia y hacen más entendible la diferencia. Dicen load, que es la carga, y esta carga se entiende que es aquella que va a retirar, por ejemplo, si esta es tu casa, la carga que consume tu casa es lo que le llaman load en inglés, y en inglés le llaman burden. A la sumatoria de todas estas potencias, vamos a decir una potencia 1, una potencia 2, una potencia 3, son potencias aparentes, una potencia 4, una potencia 5, que son lo que consume cada uno de estos equipos. Se está aplicando un voltaje y se le está aplicando una determinada corriente. Entonces, este burden, que en castellano también se produce la carga, en realidad, cuando hablamos de transformadores de medida, es la cantidad de carga que está conectado al secundario del CT. A esto se refiere esta carga. Entonces, en inglés hacen la diferencia con estas dos palabras, pero en castellano nosotros manejamos las dos, carga y carga. Y en realidad, cuando hablamos de este burden, en inglés, estamos diciendo la cantidad de carga que está conectada a las bobinas secundarias del CT. Entonces, vamos a pasar. Bueno,
aparte de considerar en los CTs, y ese burden que se lo usa, es el dato importantísimo para especificar la capacidad que debe tener esta bobina cuando nosotros estemos comprando. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí tenemos los equipos que vamos a hablar. Para nosotros determinar el tamaño del CT que vamos a comprar, entonces vamos a sumar todas estas potencias que dijimos. Esta potencia, este burden de cada equipo que está conectado en el secundario. Entonces las sumamos y nos dice, esta es la capacidad que debe aguantarnos este bobinado. Pero dice, no solamente es esa carga, ese burden, sino que va a haber otro burden en cuanto a los cables que vienen. Ustedes saben que en una subestación, había probado cosas buenas antes, pero ninguna como esta. ¿Para qué después? De medida, de protección y de control están en la sala de control. Entonces, entre la subestación y la sala de control existirán distancias que pueden ir desde si es una subestación pequeñita, digamos desde los 20 metros, y pueden ir hasta los 300 metros de distancia. Entonces, este cable va a tener, o si es una subestación muy pequeñita, tendrá 20 metros de distancia, o tendrá 300 o 400 metros si la subestación es grande. Y entonces, en la cantidad, en el burden, que hay que especificar, aparte de la potencia del CS1, más CS2, más CS3, más CS4, más CS5, hay que sumar el burden de los cables. Y lógicamente, si la distancia es apreciable, tirar un cable, un 12 AWG o un 14 AWG, sí va a tener una carga apreciable. Entonces hay que considerar. Por ejemplo, aquí dice, un cable tendido del CT de orden de 200 metros, una estancia típica para un equipo exterior de extra alta tensión, puede tener una resistencia de lazo de aproximadamente 3 ohms. Una subestación de extra alta tensión, dice, un cable de 200 metros, ese cable me va a crear una resistencia de aproximadamente 3 ohms. Entonces, ¿cuál va a ser este burden de la carga? En voltamperios del conductor del CT, que usamos un CT de 5 amperios. Cuando le cuenta, dice, sería 75 voltamperios. A la que debe agregarse la carga del relé hasta quizás un 10 volamperios, ¿no? Está hablando que un relé puede consumir hasta 10 volamperios, entonces potencia aparente puede ser 10 volamperios. Para un relé electromecánico, pero menos de un volamperio, si estamos hablando de un relé digital o un relé numérico. Entonces, si estamos conectando, ¿por qué 25 aquí? ¿O por qué 75? Porque ya para calcular el burden del cable va a ser el al cuadrado por 3. 75 por 5, 25. 27 por 3 es igual a 75 volamperios. Esto no es nada más que ley de Ohm, ¿no? Una de las variaciones de la ley de Ohm. Entonces, si conectamos a este secundario un relé numérico electromecánico, va a ser 75 más 10, va a ser 85 volamperios. Entonces, tendríamos que pedir un CT que tenga una capacidad de 85 volamperios. Entonces, si pedimos si lo vamos a conectar a un relé numérico, va a ser 75 más 1, va a ser 76 volamperios. Es lo que tenemos que pedir. Entonces, si el CT va a ser muy grande, va a ser más costoso. Mientras más volamperios pidamos, quiere decir que tiene que tener un arrollamiento más potente, y como se puede más potente, dándole más vueltas. Si hay más vueltas, va a ser más cobre, más cable, por tanto va a ser más caro. Y por lo tanto, no se puede más caro. Pero si usamos en lugar de usar un CT de 1 amperio, usamos uno de 1 amperio en el secundario, la carga del cable se reduce a 3 volamperios, de modo que con la misma carga del relé total se convierte en un máximo de 13 volamperios. ¿Y por qué solamente 3 volamperios? Porque tenemos 1 al cuadrado por 3 ohmios. Entonces, 1 por 1 es 1 por 3, no 3 volamperios. Más los 10 volamperios del CT, del relé de sobrecorriente, nos daría 3 volamperios. Pero si conectamos un relé de numérico, va a ser 4 volamperios. Lo que teníamos que comprar. Bueno, lógicamente, comprar un CT de 13 volamperios a comprar uno de 85 volamperios, lógicamente este va a ser más barato. Ahora, otra consideración, dice, cuando la corriente primaria es muy alta, digamos que por encima de los 2000 amperios, se puede usar un CT de corriente secundaria más alta para limitar el número de vueltas secundarias. Por tanto, podemos usar corrientes secundarias de 2 amperios o de 5 amperios, o en casos extremos podemos usar hasta 20 amperios. Estamos hablando de los valores de la corriente secundaria cuando tenemos valores de corrientes primarias muy altos. Estos son tipos de CT de altas. Esto es importante, que son otra característica importantísima cuando uno compra. Hay dos tipos de CTs, los CTs de alta reactancia y los de baja reactancia. Los CTs de alta reactancia son los CTs que tienen la bobina primaria bobinada alrededor del núcleo magnético. Entonces, el núcleo magnético, entonces tenemos aquí el primario, aquí está el núcleo. Entonces, el bobina primario está aquí, el bobina secundaria está acá. Una característica de los CTs de alta reactancia que tienen una reactancia de dispersión razonable en relación a la impedancia total, es el circuito secundario, con condiciones de carga nominal. Para mejorar la sensibilidad y la calidad del CT, se desarrolla la bobina primaria y eso aumenta su fuerza motriz. Según las normas, los CTs de alta reactancia de dispersión se conocen como CTs de tipo A para la norma internacional. Aquí se está comparando con la norma brasileña, la norma brasileña es la norma internacional. Y esta letra A tiene la palabra de alta reactancia, entonces de una especificación en norma internacional. En castellano, si viene con la letra A, va a ser de alta reactancia. Si estamos usando la norma ANSI, que es la norma americana, va a venir con la letra H, que dice high reactance, no, high, que es de alta reactancia. Y los CTs de baja reactancia son aquellos que, lo que conocemos los tipos toroidales, donde la bobina primaria solamente tiene un arrollamiento, una vuelta,
Y en general es el mismo conductor que pasa por la ventana del toroide. Y el circuito secundario, la bobina secundaria, está enrollada alrededor del toroide. La bobina secundaria, el principio de la bobina secundaria y esta parte final de la bobina secundaria. Es decir, que está enrollada así, ¿no? En ese sentido. Y debido a la alta corriente primaria, entonces aquí tenemos corrientes muy grandes que van a circular por el primario, por lo tanto, usar un alambre de cobre para envolver en un CT normal, para envolver las bobinas, tenemos que usar alambres muy gruesos, lo cual encarece, y entonces usamos aquí el mismo conductor para que pase por dentro del toroide. Por lo tanto, el primario, como decíamos, es solo una barra que pasa por el núcleo del CT. También se conocen como CTs toroidales, CTs de barra pasante, etc. Entonces, en este caso, la velocidad de transformación es NS, la cantidad de elementos de secundaria, dividido a 1, porque solamente es 1 una vuelta la que pasa. Y entonces, en la norma internacional, o la norma brasileña en este caso, cuando queremos comprar un relé de tipo, un CT de tipo toroidal o de barra pasante, o de un CT de baja reactancia, y lo vamos a pedir con la abreviación B, y estamos especificando en norma americana, en norma ANSI, vamos a especificar con la letra L, que viene de low, de baja reactancia. Bueno, esto usted lo conoce muy bien. El CT ideal, para ser más concreto, el CT ideal considera que esta parte que está en paralelo, esta corriente de derivación, que es la corriente de excitación, entonces bien, que viene por la reactancia de magnetización, y esta son las pérdidas equivalentes en el entre-hierro, esta es la resistencia. Entonces, toda esta parte es cero, es lo que nos da las pérdidas del transformador, el CT, ¿no? Porque lo que nos interesaría es que la corriente primaria es igual a la corriente secundaria. Si esto es despreciable, pues cero, entonces va a ser que la corriente primaria es igual a la corriente sí, igual a la corriente secundaria por la relación de vueltas del circuito secundario. Entonces, lo que nos interesa es que esta corriente de excitación del CT sea lo más bajita posible para que tenga mayor precisión. Entonces, ya lo que vamos a tener es que la corriente secundaria es igual a la corriente primaria de menos la corriente de excitación. Y este valor, para que sea más preciso queremos que sea nuestro CT, el valor debe tender lo más cerca de 0, para que nuestro CT sea lo más preciso posible. Por lo tanto, la corriente de excitación, la corriente de derivación, la corriente de excitación, la corriente de derivación, es la responsable del error que tiene el CT. Y este error tiene dos componentes, el error de relación y el error de ángulo. Cuando hablamos de equipos de medida, hablamos de dos tipos de errores: error de relación, de la magnitud que tiene que tener, y del ángulo. Si este es el valor primario, y mi relación de transformación sea igual a 1, yo quisiera que me tenga el mismo valor, ¿no? Si mi relación de transformación es igual a 1, debería ser exactamente igual, tener la misma magnitud. Y también deberían tener el mismo ángulo. Pero lógicamente, por el error, por el valor de esta corriente de excitación, mi valor, digamos, solamente va a llegar hasta ese valor, y este ángulo va a ser phi 1, porque va a tener una diferencia respecto al valor real que me da el valor de mi corriente primaria. Lo que queremos es que estos errores de ángulo y de relación sean lo más pequeños posible. Entonces aquí explicamos dónde realmente se produce el error de ángulo y el error de transformación, que lo vamos a pasar. Eso ya lo han visto ustedes en algún momento en sus materias de energías eléctricas en el ver. No nos interesa grandemente determinarlo, porque lo que nos interesa ya aquí es la aplicación. Entonces, cuando nosotros ya queremos comprar un equipo, tenemos que saber cuáles son sus errores. Entonces, aquí estamos hablando ya de dos tipos de transformadores. Estos son los transformadores, este primero, que son transformadores de medición, de tipo medición, y esta tratable de aquí son transformadores de tipo protección. Bueno, estos son los errores de acuerdo a norma, pero el más preciso que existe es el que tiene la precisión o la exactitud de clase 0,1% de error, quiere decir que tiene un máximo error de 0,1%. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Si mi CT debe estar cargado, o sea, el burden de mi CT va a tener una carga solamente del 5%, así he comprado un CT, y ahí es donde hay que tener equivocarse lo menos posible cuando uno compra, y yo compré un CT. Y lo especifiqué mal, y compré, por decir, este CT lo compré con un burden de 100 voltamperios. ¿Okay? Y en la realidad, yo conecto un relé numérico aquí, y tiene 1 voltampero. Este 1 voltampero es el ¿cuánto por ciento? Si fuera el 20% sería
es el 1%, ¿no? Este 1 por ampere es el 1% de la capacidad de los 100 por ampere. Yo lo voy a operar en este valor, y entonces el error que me va a reflejar este tipo de medida, porque lo compré mal, lo especifiqué mal, en lugar de que me refleje el 0,1 que debería, porque lo especifiqué mal, me va a dar un error de 0,4%, que es lo que dice la norma. Y constructivamente, la norma se va a cumplir cuando está operando entre el 80%, el 100% y hasta el 120% para respetar el valor de lo que es la norma. Por debajo del 50%, yo voy a tener errores más grandes de relación. Estos son errores de relación. Y los errores de ángulo, de cuánto se va a desplazar mi ángulo, son de que van a ser 5 minutos cuando están operando ese valor nominal, y van a ser más grandes cuando están operando en cargas, en búrdenes muy pequeños. Entonces es importante siempre que cuando nosotros compremos los búrdenes que vamos a estar conectados por encima del 80%, entre el 80 y 100%, para que siempre nos estén operando con el valor que nosotros hemos comprado. Entonces tenemos para clase de medición lo más preciso es 0,1%, 0,2%, 0,5% hasta 1%. ¿No? Los medidores que ustedes tienen instalados en sus casas, los medidores de energía, normalmente tienen un error de 1 hasta casi 2% de error. Pero los medidores que tienen la CREC, los que compran energía en sus subestaciones, en bloques grandes, van a tener errores entre 0,1 y 0,1. Lógicamente que son más caros que esto. Entonces cuando nosotros compramos un CT, si no hemos ido a la fábrica a verificar de que realmente cumplan la norma, llegan a nuestras instalaciones y los verificamos de que realmente cumplan lo que la norma especifica. Así que tenemos equipos para probarlo. Y si son relés de protección, ¿por qué necesitamos alta precisión en los CTs de medición? Porque nosotros vamos a medir la energía en condiciones normales de operación. ¿Y qué son las condiciones normales de operación? Es que el voltaje esté cerca de los voltajes nominales y que la frecuencia esté cerca de los valores nominales. Estas son las condiciones normales de operación. Y por lo tanto, si nosotros vamos a tener un CT de tipo medición, es por donde vamos a comprar un CT de tipo medición, es porque queremos que sea lo más preciso, es porque por ahí compramos o vendemos nuestra energía. Y es importantísimo que yo lo registre con la mejor precisión posible para perder menos cantidad de dinero. Y en cambio, cuando yo voy a conectar un CT de tipo protección, sabemos que mis equipos de protección van a trabajar en condiciones de falla. Y si son condiciones de falla, es cuando tenemos corrientes muy grandes, que están por encima de la corriente nominal. Y no me importa que me registren en forma precisa la corriente. ¿A qué es lo que me refiero? Yo tengo un CT de 100 a 5 amperios y están circulando 100 amperios. En mi CT de medición, yo requiero que estos 100 amperios se reflejen en secundario con 5 amperios. ¿No? O 4, si es un CT de 0,1% de error, debería registrarse entre 4,99%, que es el 1%, o entre el 5,01%. Creo que no. Perdón, entonces, este debería registrar 4,99 amperios si el error es negativo, o si el error es positivo, me debería registrar 5,01 amperios. Entonces, entre cualquiera de estos valores, me va a registrar mi CT de medición. Ahora, en protecciones, ¿yo necesito esta precisión? No, porque lo que necesito es que me mida un valor de corriente que esté alrededor del valor alto, porque lo que quiero es que me opere mi red de protección. Entonces, si yo compro, y los CTs de protección tienen errores normalmente que van entre el 3 y el 5%. Si voy a tener CTs de errores de 3 y 5%, significa que obviamente van a ser más baratos que estos. Y que, de acuerdo a la norma, significa que cumplan el 3% cuando están operando entre el 50% de su valor nominal y hasta el 120% de su valor nominal. O el 5% cuando están operando a la mitad de su valor nominal, o el 5% por encima del valor nominal. ¿Eso qué significa? Que si me está circulando 100 amperios por el valor primario y el valor secundario, yo tendría que tener valores, si es el 5%, sería el 5%, el 10% serían 10 amperios, el 5%, ¿cuánto es? El 5% son 5 amperios. 5 amperios. No. Bueno. Es 0,5, ¿no? Con 100 amperios por el 5% es 5 amperios. Entonces significa que me debería dar 5 amperios nominales, ¿no? Que si tiene 5% de error, me va a registrar, en lugar de los 5 amperios, me va a registrar 5,5, me va a registrar 10 amperios. O me va a registrar 0 amperios. Y que son nominales. Pero si yo tengo una condición de falla, supongo que me va a registrar 2000 amperios. Yo estoy circulando 2000 amperios. Estos 2000 amperios en este CT
debería ser 2000 amperios, dividir de 100 a 5 son 22 de 20. Este debería registrarme 100 amperios en condiciones ideales. Pero me va a registrar, como tiene 5% de error, me puede registrar, en lugar de los 100 amperios, me va a registrar 105 amperios, me puede registrar, o si el error es negativo, menos 5, me va a registrar 95 amperios. Entonces, en definitiva, el ajuste de mi CT debe estar muy por debajo de estos valores. No me interesa que me registre 100, lo que me interesa es que me registre un valor alto. Igual mi CT va a operar. No me interesa la precisión, me interesa el rango. Entonces, esas son las dos diferencias entre lo que son CTs de protección y los CTs de medición. Si tienen alguna duda, me preguntan. Entonces, y justamente lo que se mira aquí, los equipos de protección están diseñados para operar en condiciones de fallo. Y solamente necesitamos que mantengan una precisión razonable. Y esta precisión razonable se conoce como el límite de exactitud de corriente, que hay que especificar en el CT, y puede expresarse en términos primarios, secundarios o en términos equivalentes. Entonces, este límite de exactitud de corriente y la corriente nominal se conoce como el factor límite de exactitud. Entonces, la clase de precisión de los CT de protección se muestra en la tabla. Si yo pido un error, un CT con una precisión o un error del 5%, y el P significa que es tipo protección, o si pido un CT con el 10% de error, que sea 10P, así lo voy a especificar, significa que tiene un error compuesto de 5% o de 10% en errores de relación, y en errores de ángulo va a tener un error de hasta máximo de 60 minutos, que es un grado, que se desplace un grado. Y ahora, el límite de la precisión, yo voy a especificar a las cuantas veces la corriente mantenga esta clase, hasta 5 veces la corriente nominal, hasta 10 veces la corriente nominal, hasta 15 veces la corriente nominal, hasta 20 veces la corriente nominal, o hasta 30 veces la corriente nominal. Normalmente, la norma sí especifica que es 20 veces la corriente nominal. ¿Qué significa? Que si mi CT justamente es de 100 a 5 nominales, dice que hasta 20 veces el valor de la corriente nominal, pues 20 por 100, va a ser hasta los 2000 amperios, este CT va a mantener la clase del 5% de error o el 10% de error, que me va a registrar con esta precisión. ¿Cuántos ya tienen mis CTs? ¿Cómo se especifican en general los CTs? Yo voy a especificar un CT de tipo medición. Voy a especificar el burden, 15 por amperios, y ya saben ustedes qué es el burden. El tipo de medición, la cantidad de equipos que voy a conectar, un perímetro, un kilowatímetro, un medidor de energía. Supongamos que la suma de estos viene alrededor de 15 por amperios. Entonces yo especifico la cantidad de equipos que voy a conectar a este CT, que ya ha venido de mi ingeniería, ese dato. Y pediré un CT de 15 por amperio y de una clase de exactitud de 0,5%. En cambio, los CT de tipo protección se especifican de la siguiente forma. El burden, que es la carga nominal, la cantidad de equipos que va a tener conectados. Aquí un relé 1, aquí un relé 2. Bueno, dos tipos de relés. Supongamos que me dan 10 volt amperes, o menos, un poquito menos de 10 volt amperes. Y la clase de 10P, 10% de error, tipo protección, y que se sature a las 10 veces la corriente nominal. O que mantenga su exactitud hasta las 10 veces la corriente nominal. Cuando yo le digo que se sature las 10 veces la corriente nominal, en realidad estos valores de aquí, su límite de precisión estándar, es que sea 5 veces la corriente nominal, 10 veces la corriente nominal, 15 veces la corriente nominal, 20 veces, 30 veces la corriente nominal, y ya lo que está hablando es la saturación del CT. Y cuando yo hablo de la saturación del CT, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Si yo tengo esta, déjeme tener la corriente primaria, y aquí en el ejemplo tengo la corriente secundaria. Lo que yo quiero es que mi equipo, mi CT, en condiciones normales de operación, tenga una relación lineal a tal valor de corriente primaria, tal valor de corriente secundaria. Y especifico a cuántas veces quiero que se me sature, hasta 20 veces la corriente nominal. Entonces la corriente nominal que yo he pedido, digamos, sea esta, 100 amperes. Y digo que se sature a las 20 veces la corriente nominal, supongo que 20 veces la corriente nominal se puede. 20 veces la corriente nominal. Y entonces, a partir de las 20 veces, lo que va a hacer mi CT es que se va a saturar. Y va a hacer esto. De tal forma que hasta las 20 veces la corriente nominal me va a reflejar con el 10% de error el valor secundario. Y a partir de por encima de las 20 veces la corriente nominal, para cualquier valor de falla más grande que ese valor, el CT me va a reflejar la misma cantidad de corriente secundaria. Entonces ya no me va a registrar, ya no me va a reflejar el valor de la corriente primaria, que sea más grande a las 20 veces la corriente nominal, ya no se va a reflejar ese valor. ¿Y por qué es importante ese valor de la saturación del CT, que se sature a partir de las bolillas del CT o que se esta parte? Es que el CT se protege de quemarse. Entonces, si, como ha sido diseñado hasta 20 veces la corriente nominal, los valores por encima de esos, lo que van a generar en la bobina secundaria, está yo diseñado para que me circule aquí hasta 20 veces la corriente nominal.
Por encima de este valor, lo que va a ocasionar es que mi CT, como en teoría circularía mayor corriente, si esto sigue siendo lineal, lo que va a ocasionar es que mi bobina se vaya calentando, hasta que llega el momento en el que se pueda quemar, porque está circulando corrientes más grandes de las que he diseñado. Entonces, para evitar quemarse, lo que se hace es que mi CT se satura y todo el valor de la corriente, valores más grandes a las de mi diseño, van a ser el valor de las 20 veces máximo, el valor de las 20 veces de la corriente nominal, de tal forma que mi CT no se va a quemar y va a evitar quemarse. Entonces, por eso que yo le voy a decir, no, yo quiero un CT que se sature a las 20 veces la corriente nominal, a las 15 veces la corriente nominal o a las 10 veces la corriente nominal. Aquí estamos hablando del gráfico de lo que se explicaba, el valor de la saturación, hasta que va a cumplir el 10% de CT del 10% de error, y a partir de aquí se va a saturar para evitar quemarse. Siempre va a haber el mismo valor de corriente secundaria, independientemente de los valores de corriente falla que tengan, que pueden ser más grandes de 20 veces la corriente nominal. Que sí hay, y sí sucede, corriente más grande, sobre todo si están mucho más cerca de la generación. Sí, más teoría. Estamos hablando de eso. Sigue hablando de esos factores de seguridad, lo vamos a ver más detalle. Los CT tipo protección, los más comunes son de 2,5%, 5%, 10%. Más usado, es el 10% aproximado porque es el tema barato. Y el factor de seguridad, que se llama aquí en la norma, es justamente el factor de saturación. A las cuantas veces yo quiero que se sature mi CT. 10, 15 veces. Entonces, por norma, la norma en sí, este valor ya no se especifica y es 20 veces la corriente nominal. Y en la norma brasileña también. En la norma internacional uno especifica el valor. Al final de la clase del día, tenemos este ejemplo, dice CT, con relación de transformación de 600 a 5 y factor de saturación de 20%, de 20 veces, el factor de sobrecorriente. Solo puedes utilizar en un sistema eléctrico si la corriente máxima de cortocircuito en ubicación de la instalación no excede el valor de la corriente de máxima de cortocircuito, va a ser 20 veces el factor 600 la nominal. El valor de la corriente de cortocircuito de nuestro sistema debe estar por debajo de los 12 kiloamperios, 20 por 600 son 12.000 kiloamperios. Esto significa que para una corriente de cortocircuito igual a menor de 12 kiloamperios, el error que envía el CT al secundario va a ser menor o igual a 10%. Eso es lo que significa la norma constructiva. El estándar de que la norma debe estar el máximo del 10%. Entonces esto es lo que sucede, digamos. Aquí se satura y en realidad lo que va a pasar aquí es que el CT a partir de este valor ya no va a ser lineal. Esta es la gráfica del CT ideal y esta es la gráfica del CT real del 10%. Se va dividiendo aquí en el valor nominal con el máximo del 10% y a partir de la saturación, las 20 veces la corriente nominal, se va a tener este comportamiento cuando se satura el núcleo, que nos va a dar como valores secundarios, nos va a dar valores que no tengan relevancia para él. Ahí es la explicación de cuando está de cómo opera el CT cuando está en saturación, que son explicaciones interesantísimas para ver la teoría. Y en la siguiente clase ya vamos a ver cómo especificamos los CTs en las diferentes normas, y con esto acabamos nuestra clase de CTs. Espero que con esta hayan recordado lo que han visto a lo largo de sus clases, pero con este rápido refrescamiento que hemos hecho, por lo menos ya se han acordado un poco de los conceptos teóricos que han aprendido. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Se podría decir que el CT protege los equipos de generación para evitar que se sobrecalienten o se quemen? No, lo que hace el CT es solamente un equipo de medición. Lo que va a hacer es registrarnos los valores de corriente que están circulando en nuestro circuito primario, sean corrientes normales o corrientes de falla. Eso es lo que nos va a hacer el CT. Pasarnos de un valor de corriente a un valor de corriente más pequeño, pero que tenga una relación con el valor primario, de tal forma que ese valor pequeño de corriente, ya sea 5 amperios o 1 amperios nominales, lo podamos inyectar a nuestros equipos en baja tensión, para que nuestros equipos sean manejables, para que sean pequeñitos y estén instalados en nuestros cubicales, en nuestros tableros, y sean manejables, sean lo más económicos posibles, que sean lo menos peligrosos para el humano. Eso es lo que hace el transformador de energía. No nos protege, nos mide las corrientes que están circulando en el circuito primario, para que esos valores los podamos usar en equipos de baja tensión. Eso es lo que en esencia nos hace el transformador de corriente. Y en el transformador de tensión, el ejemplo es más claro. Si mi voltaje en mi circuito primario son 230.000 voltios, de 230 kV, esos 230 kV yo no puedo agarrar dos cables y llevar a mi sala de control, porque para 230 kV necesito una aislación muy grande. Entonces necesito que esos cables estén separados mínimamente 3 metros para que no haya un cortocircuito, y por tanto si lo conectaría a un relé o a un medidor, ese medidor tendría que ser muy grande, con una super aislación, para que no se produzca un cortocircuito. Para evitar eso, poder tener equipos manejables, yo uso mi PT, que voy a transformar esos mis 230.000 voltios, los voy a transformar en 115 voltios, o en 69 voltios. Y esos voltios que son manejables son los voltios que ustedes tienen en su casa, en sus enchufes, donde ya pueden conectar un equipo con el menor riesgo posible. Eso es un transformador de medida.
transformarte los valores de corriente, los valores de tensión, a valores que vos puedas manejar con el menor riesgo posible y con el menor costo posible. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok, entonces nos vemos la siguiente semana, muchachos. Que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Hasta luego.